amigos, bienvenidos nuevamente acá a La Magia del Color. Es un placer compartir nuevamente lo que es el arte, ¿verdad? De los colores, las combinaciones. Vamos a ver un tema muy interesante, cómo pintar frutas. Hay gente que pues tiene esa duda de cómo poder resolver ese asunto. Es muy importante. Voy a utilizar un poco de verde viridian para trabajar primeramente el fondo, ¿verdad? Simplemente un poco de color para que ustedes vayan viendo, ¿verdad? Yo ya tengo pues hecho un fondo previo, ¿verdad? Para que ustedes más o menos vean los tonos que vamos a utilizar, rojos, verdes, ¿verdad? Pero ahorita estoy usando nada más verde viridian o verde tal, lo que llaman, para trabajarlo aquí en el fondo, ¿ven? Simplemente le vamos a ir dando vida primeramente al fondo y poco a poco vamos a ir avanzando hasta llegar a lo que son las frutas, ¿verdad? Que el fondo es un complemento en lo que son naturaleza muerta o lo que llamamos bodegones, ¿verdad? Es muy importante pues resolver primeramente los fondos, igual en un paisaje, ¿verdad? Se hace el plano lejano, pero en este caso, ¿verdad? Es importante primero resolver lo que es el fondo. Aquí estoy utilizando un verde un poco más claro para ir resolviendo la parte del fondo, ¿verdad? No importa si la fruta se mancha, ¿verdad? Todavía no está hecha, entonces no hay que preocuparse, simplemente disfrutar lo que vayamos a practicar, lo que vayamos a aprender, ¿verdad? El objetivo del programa es eso, que ustedes disfruten y que se aprendan, ¿verdad? Todos estos consejos, todos estos trucos que hay, ¿verdad? En lo que es la pintura. Bien, voy a limpiar un poco acá porque ya voy a utilizar un color más claro, puede ser un poquito de amarillo, ¿ven? Voy a utilizarlo acá para colocarlo en esta zona, ¿ven? Que ya la tenía reservada para este color. Lo que voy a hacer ahora es utilizar un pincel seco, puede ser un pincel como este, para empezar a difuminar los colores. O sea, difuminar significa que se unan los tonos, que no se vea la diferencia, que no se vea como una bandera, ¿verdad? Que se ven los colores separados, sino que se hagan y se combinen entre sí. Una vez que ya lo hemos hecho, ¿verdad? Voy a dejar este pincel acá, dejo un momento la paleta y voy a utilizar una brochita, ¿verdad? Que puede ser esta, nada más que la voy a limpiar un poco para evitar de verdad de que esté sucia y se pueda manchar. Hacer unos trazos acá, ¿ven? Simplemente es para suavizar un poco más el color, nada más. La brocha hace un poquito que se unifiquen, que se vea más parejo, ¿ven? Listo, ya una vez que está el fondo podemos empezar a trabajar lo que son las frutas. En este caso voy a empezar a resolver lo que es la uva. Esa uva es una fruta que a veces mucha gente tiene pues esa duda, ¿verdad? ¿Cómo se hace una uva? Pero es muy sencillo. La podemos resolver con un pincel como este. Voy a cargarlo con un poco de aceite y utilizar un poco de este color morado o violeta, ¿verdad? Para humedecer un poco el fondo, ¿ven? Utilizo nada más un poco de este mismo tono para trabajar el fondo, ¿verdad? La pregunta de ustedes seguramente dirá, bueno, ¿por qué humedece el fondo si ya tenía uno hecho? Es para que los colores se vean más vivos, ¿verdad? Se vean más vivos y se puede hacer la pincelada de una mejor manera, porque en el fondo seco, pues a veces en este tipo de efectos que vamos a enseñarles, a mostrarles, pues es un poco complicado trabajar en seco, ¿verdad? Entonces lo recomendable es utilizar pues un fondo un poco húmedo, ¿verdad? Más que todo cuando ustedes ya tienen un fondo seco, humedecerlo un poco. Bien, voy a agarrar esta casa, limpiarlo y voy a utilizar igualmente morado, pero ya voy a meterle un poquito de forma, ¿verdad? Porque se ve un parchón, no tiene forma de uva todavía. Para eso utilizo el aceite de linaza para adelgazar el color y empezar a trabajar la redondez de la uva, ¿ven? Voy a hacer un poquito más de violeta, un poco más claro por acá, ¿ven? De esta manera el pincel trabaja de una mejor manera y mucho más fácil. Si ustedes ven que ya a la hora de trazar o a la hora de empezar a trabajar los círculos de la uva no les funciona muy bien, ¿verdad? Puede ser de que está muy seco el pincel. Entonces en este caso sí hay que humedecer el pincel para que pueda trabajar mejor. Entonces es cuestión nada más de fijarse, de tener cuidado, ¿verdad? Y de utilizar lo que es el aceite de linaza, ¿verdad? Que son complementos importantes de la pintura al óleo, más que todo son como los aditivos que se usan para adelgazar la pintura, ¿verdad? Cuando queremos lograr algún efecto, en este caso pues las uvas, ¿verdad? Que son redondas, ¿verdad? Más o menos de esta forma, estamos dando cuerpo al tema, ¿ven? Listo, ustedes ya quieren ver un poquito más las uvas para darle volumen, entonces utilizaría un poquito más de color, un poco más claro, por ejemplo este tono, bien cargado con aceite. Voy a hacer algunas un poco más cercanas. Es muy sencillo, simplemente se coloca el pincel, ¿ven? Y de forma como un compás, nada más lo coloco y le doy vuelta, ¿verdad? Pero
no nos podemos emocionar mucho de ponerle pues luz a todo, ¿verdad? Porque si no ya se pierde el volumen. Hay que dejar unos espacios oscuros que se vea que hay sombra, ¿verdad? Unas uvas donde no les pega la luz, pero hay otras que sí se contrastan un poco más de las del fondo. Esto se logra, ¿verdad? Pues utilizando un poquito de blanco, ¿verdad? Para aclarar un poquito la uva. Por ejemplo, esta es una uva más cercana, ¿ven? Está más cerca, la luz se refleja un poco más. Y con esto, ¿verdad? Pues logramos el volumen del racimo de uvas, que a veces es pues de las consultas o las dudas que las personas pues nos dicen, ¿verdad? Que cómo se logra ese efecto. Es muy sencillo, ¿ven? Simplemente es utilizar un color un poco más claro, ¿verdad? Diferente a cómo vamos avanzando. Y usando un pincel cuadrado, ¿ve? Todos estos tipos de pinceles, si ustedes tienen la duda de dónde los pueden conseguir, nos pueden llamar a los teléfonos que están en pantalla y con mucho gusto, ¿verdad? Igualmente las clases de pintura que estamos ofreciendo. Ok, listo, ven. Voy a utilizar un toquecito más claro, o sea, un poco más de blanco para hacer alguna un poco más al frente, ven. Estos son los colores que se usan para trabajar lo que es una uva de este color, ¿verdad? Dependiendo del color, ahí tenemos uvas verdes, tenemos uvas un poquito amarillas, unas más oscuras, ¿verdad? Pero eso va dependiendo de lo que estemos trabajando y del tono, pues ahí va variando, ¿verdad? Nada más se usa el mismo sistema, voy aclarando un poco más el color y así se va definiendo un poco más, listo. Ok, ¿cuál es el siguiente paso? Voy a trabajar ahora la pera. A veces la gente dice, ¿y cómo se trabaja una pera? Es muy sencillo. Yo les voy a compartir acá este tip muy importante. Ok, voy a utilizar un poco de rojo para hacer que la pera está un poquito pintona. Entonces utilizo un poquito de rojo de cadmio claro para trabajarlo en este sector de la pera. ¿Ven? O sea, sería un poco la sombra de la fruta. La voy a agregar un poco acá y en este lado también para darle un poco de volumen. Más o menos de esta forma. ¿Ven? Si ven, cambié de pincel. Es un pincel un poquito más duro porque necesito rellenar. Ya no es para trabajar acá, sino que es para rellenar. Ok, voy a utilizar un poco ahora de este amarillo de cadmio oscuro para trabajar acá esta parte de la pera, ¿ven? Siempre cuido el espacio donde va la luz, respetando, ¿verdad? Esos espacios, ¿ven? Por ejemplo acá, donde va la luz, ahí respeto el espacio. Por acá también. Y ahora voy a lavarlo para utilizar un poco de verde. ¿Para qué el verde? También para que se vea pintón entre verde y madura. Entonces voy a utilizar verde. Puede ser este verde. Verde claro o verde permanente. Voy a mezclar los dos para trabajar acá. Ven, este sería también un poco como la sombra de la uva y que me dé contraste con la manzana. Porque si utilizamos un mismo tono se va a ver una sola fruta. Y el objetivo es que se vea pues una pera de este lado y la manzana acá. Voy a limpiar un poco y ahora sí, utilizo un poquito de amarillo de cadmio claro para trabajar la luz, ven. Lo coloco acá, si se dan cuenta no es nada complicado, simplemente es de ir colocando el color donde se debe poner. Y ya la luz un poquito más acentuada la voy a poner con blanco, pero ahora cuando ya vaya a difuminar. Voy a difuminar ahora con un pincelito un poco más pequeño, este redondito, para trabajar esto. ¿Ven? Voy a ir fundiendo los colores a difuminar, que se vayan uniendo. Es importante utilizarlo al pincel pero que esté seco, ¿verdad? ¿Qué pasa si lo utilizo mojado? Lo que va a pasar es que pues no logremos esa difuminación, ¿verdad? Sino que se vea un parchón un poco rojo, ¿verdad? Y no logremos lo que queremos, sino que ocupamos que el pincel esté seco para que se logre el efecto de poder difuminar. ¿Ven? Ya tiene volumen. Voy a utilizar este mismo pincel, utilizo blanco, pongo un punto por acá, vuelvo a cargarlo otra vez y lo coloco en este lado. Vamos a difuminarlo, ¿ven? Con pincel seco. Por acá. Listo. Para trabajar un poco lo que es los poros, ¿verdad? O que se vea un poquito la textura de la fruta, voy a utilizar un delineador. Voy a buscarlo por acá. Aquí está. Delineador, que es muy importante utilizarlo para si queremos lograr, por ejemplo, un poquito los poros de la fruta, ¿verdad? Más o menos unos puntos acá que se utilizan para darle un poquito de vida a la fruta, ¿ven? Un poquito de café estoy utilizando, más o menos por acá. Ahí le doy con calma, ¿ven? Simplemente es para lograr interpretar la fruta. Luego voy a utilizar un poco de color verde. Por acá también utilizo unos tonos de verde
más o menos de esta forma. Ven, es muy sencillo, simplemente es ir paso a paso. Listo. Y voy a utilizar un poco de blanco para trabajar en esta parte donde va la luz. Acentúo un poco la luz acá de esta forma y es muy sencillo. Ya casi ya podemos casi que comer pera. Pero ustedes también quieren ver cómo se trabaja una naranja. La naranja también pues tiene su toque, como dice, pero es muy sencillo. También vamos a compartirlo fácilmente. ¿Ve? Utilizo un poco de naranja en esta parte, así como lo tengo ya en esta base, más o menos acá. Y el resto lo relleno con un poquito de amarillo de cadmio oscuro para lograr una naranja de esas bien rica, bien jugosa, ¿verdad? Igualmente respetando la luz. Guardo ese espacio para trabajar la luz. Entonces voy a colocar un poco acá de este mismo color. Listo ahí. Listo acá. Y en la parte de la luz voy a utilizar amarillo de cadmio claro, que es, o sea, el tono más claro para la luz. Voy a colocar un poco más en esta parte. Ahora sí, con pincel seco lo que voy a hacer es difuminar los colores que ya coloqué. ¿Ven? Es muy sencillo, nada más es utilizar el pincel adecuado, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, mira, ¿cómo puedo conseguir ese tipo de pincel? ¿A dónde lo puedo conseguir? Ahí en pantalla están apareciendo los números y nos pueden llamar para preguntar pues todo este tipo de material, ¿verdad? Igualmente, si ustedes quieren recibir las clases de pintura que estamos ofreciendo, con mucho gusto estamos a toda su disposición, ¿verdad? Y le vamos a dar la información necesaria. Estoy colocando un poco de blanco para acentuar un poco la luz en la naranja. Igualmente lo tengo que difuminar para que se vea la pincelada suave, ¿verdad? Que se vea bien, bien hermosa, bien, que se vea como la naranja, ¿verdad? Que hemos probado. Vamos a continuar después de este corte. Listo amigos, ¿verdad? Estábamos difuminando un poco lo que es los tonos de la naranja, pero igualmente se pueden trabajar un poco los poros. Voy a utilizar el delineador, ¿verdad? Trazando un poco de este rojo de cadmio para acentuar acá, por ejemplo, unos puntitos, ¿ven? Ustedes lo pueden apreciar acá, para lograr esa sensación de la cáscara de la naranja, ¿verdad? Todos esos detalles son muy importantes para lograr captar pues lo que queremos definir, ¿verdad? En este caso, pues en este tema de estudio, que es el estudio de las frutas, ¿verdad? Vamos a ver por acá, nada más le hago unos puntitos acá y voy a utilizar ahora un poco de amarillo de cadmio claro, igualmente con aceite, venga, porque está un poco seco, entonces necesito diluirla de manera que sea más manejable para que ustedes lo logren apreciar acá. Más o menos lo utilizo acá donde está pues el naranja oscuro, ¿verdad? Que lo había utilizado de base. Queda muy fácil y no es nada complicado. Ustedes pueden trabajarlo perfectamente en sus casas. Es un tema que puede ser para principiantes, para avanzados, ¿verdad? Pues uno en la pintura nunca termina de aprender. Ok, voy a volverlo a humedecer el delineador para utilizarlo con blanco de titanio. ¿Para qué parte? Vamos a usarlo acá para acentuar un poco la luz. Hay unos toques acá. Tiene la naranja, ¿verdad? No, tampoco se va a emocionar uno, nada más un poquito de este color y poco a poco vamos logrando. Ven, ya está, ya tenemos uvas, peras y naranjas, ¿verdad? Pero ustedes quieren manzanas también, ¿verdad? Aquí ya tengo una que tiene el fondo seco, pero vamos a trabajarlo para que ustedes vean que es muy, muy sencillo trabajar una manzana, ¿verdad? En este caso es una manzana roja, de esas que conocemos. Vamos a trabajar primeramente la sombra. Voy a utilizar un carmín para rellenar esta parte de la fruta. Vamos a utilizarlo acá, ¿ven? Voy a utilizar un poquito de aceite, que está un poco seco. Entonces de esta manera adelgaza la pintura y se puede trabajar mejor. ¿Ven? Aquí está el color, eso es. Voy a utilizarlo donde está la sombra, listo, ¿ven? Voy a marcar acá también que es la sombra del huequito de la manzana, para que esa sensación, ¿verdad? Lavo el pincel y el resto, ¿verdad? De la manzana la voy a rellenar con este rojo de cadmio, que sería el color natural de la manzana. Esta parte de acá la voy a ir rellenando para que ustedes vean. Es muy sencillo. Practicar frutas es algo muy sencillo y se pueden trabajar distintos motivos, ¿verdad? En una canasta, en una fuente para frutas, en una mesa en este caso, ¿verdad?
En realidad pues uno puede jugar también, ¿verdad? Con el motivo, puedes agregarle piñas, puede agregarle sandías, ¿verdad? Tenemos pues ahí temas a escoger, infinidad, ¿verdad? En lo que son frutas pues tenemos distintas, se pueden combinar las frutas con flores, se pueden utilizar verduras, ¿verdad? La pintura, y como ustedes son amantes de esto, yo sé que tienen pues infinidad de ideas que pueden trabajar en sus hogares, ¿verdad? Con este tema que les estoy compartiendo, que con mucho gusto, ¿verdad? Lo principal es que con ese deseo de compartir con todos ustedes, ¿verdad? Sin egoísmo, que es lo importante, que ustedes disfruten y compartan y aprendan. Para nosotros es una gran satisfacción verlos, que ustedes van avanzando, que nos comentan, que están poniendo a pintar, pues eso es muy importante, nos alegra mucho y les motivamos a que sigan adelante, ¿ven? Ok, una vez que ya hemos rellenado acá, es importante lavarlo, el pincel, ¿verdad? Trabajarlo en seco. Voy a utilizar un poco de este verde limón para utilizarlo acá. Bueno, ¿por qué estoy utilizando un poco de verde? Este sería un reflejo de la luz en la manzana, ¿ven? Me va a dar la sensación del huequito de la manzana. Voy a usarlo un poquito también, tal vez acá, en la orilla de esta parte de la luz, nada más en la orilla, ¿ven? Si se ven, es simplemente la orilla. Vuelvo a lavar otra vez y el resto lo voy a utilizar pero con blanco de titanio, que sería la luz de la fruta. Entonces voy a colocarlo acá, blanco puro, humedezco un poquito con aceite si lo siento un poco espeso, ¿verdad? Mientras voy rellenando acá, pues les comento, ¿verdad? Que si ustedes están interesados, andan buscando pues a dónde aprender todas estas técnicas, o usted dice, siempre he tenido el deseo, pero no sé si puedo. Claro que sí pueden, simplemente es el deseo de aprender y tener el material adecuado. Entonces yo los motivo, ¿verdad? Que si están interesados en aprender lo que es la pintura, ¿verdad? Pues con mucho gusto nos pueden llamar a los teléfonos en pantalla. Listo, ya tenemos la base. Voy a dejar la paleta un momento acá para empezar a difuminar. Ok, voy a utilizar ahora un pincel redondo más grande. Ven, este está seco, entonces puedo trabajar perfectamente. Voy a suavizar acá un poco el carmín con el rojo. Ven, primeramente difumino la sombra. Lo importante es que el pincel esté seco para que me pueda lograr ese efecto que yo deseo. Por ejemplo, acá este es muy grande para trabajarlo acá, entonces yo tengo uno más pequeño, redondo igual, para poder trabajar esta zona, ¿eh? Ese efecto de la difuminación pues le da ya volumen a la fruta. Voy a difuminar acá esta parte de aquí y esta de acá. Es muy sencillo y se disfruta bastante, ¿verdad? Eso es lo importante, disfrutar cada momento que sacamos para nosotros, ¿verdad? Es importante sacar tiempo para nosotros, para esparcimiento, de pintar, de relajarse, ¿verdad? Y de compartir, porque a veces nos llama gente que dice, es que nos reunimos entre amigos a pintar. Qué bueno que ustedes se reúnen a pintar. Eso pues me alegra mucho. ¿Ven? Voy a utilizar otro pincel seco para suavizar la luz. ¿Ven? Voy a colocarlo de este modo y voy suavizando. Listo, ven, ya se va viendo, pero necesitamos ahora suavizar un poco acá. Listo, darle los trazos para que se vea ya más manzana, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar, aquí está, este pincel que usé al inicio, ¿verdad? No plano, lo voy a lavar y vuelvo a utilizar la paleta. Ok, vamos a mezclar acá un poco para lograr un color naranja claro, igualmente diluido con aceite de linaza, ¿verdad? Para que nos dé ese efecto. Listo, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir dando unos trazos por acá, que se vaya viendo el huequito de la manzana, y vamos a ir definiendo acá. Vamos a ver, listo. ¿Ven? Es muy sencillo, simplemente hago unos trazos hacia abajo, con decisión, sin miedo. ¿Ven? Poco a poco vamos a ir definiendo la fruta, es muy sencillo. Y es una práctica estupenda para aflojar la mano. Esto es un ejercicio muy bueno para aflojar la mano. Todas aquellas personas que dicen, es que me siento como muy tiesa la mano. Con esto perfectamente ustedes aflojan la mano y van practicando. Y lo más importante es que van aprendiendo. Listo, ya tenemos la manzana. Y ustedes dirán, bueno, aquí, ¿esto qué es? Pues es una mesa que tenemos que resolver. Lo vamos a hacer en este momento. Utilizo un pincel plano, ¿verdad? Voy a utilizar un color café, puede ser un rojo indio,
para trabajar esta parte de la mesa. Voy a empezar a darle vida a esta mesa. Por acá, digamos que hay un poco de sombra. Utilizo el color de la madera, por ejemplo acá. Ven, simplemente estoy rellenando la parte de la mesa. Es muy sencillo, ¿verdad? Aquí no es nada mágico, simplemente es empezar a montar a dónde están las frutas. Yo estoy utilizando un poco de rojo indio con rojo de cadmio. Están combinados los dos colores. Listo. Tenemos la sombra que está marcada acá, entonces la sombra puedo utilizar un poco de azul ultramar con rojo indio, es un poquito, nada más. Lo coloco acá. Más o menos de esta forma. Ahí está. Lo vuelvo a utilizar este mismo color acá abajo, ¿verdad? Porque son unas uvas verdes que vamos a ir montando más adelante. Primero necesito resolver esta parte de la mesa, ¿verdad? Vamos a utilizar rojo indio con un poquito de azul ultramar. Me da un color café más intenso, un café oscuro, ¿verdad? Que me sirve para trabajar lo que es la sombra de la fruta proyectada en la mesa. Listo. Acá utilizo un color más claro, entonces utilizo un poquito de lo que es amarillo ocre, que llamamos. Igualmente lo colocamos acá de esta forma, ¿ven? Listo. Y aquí abajo lo que vamos a utilizar es un color oscuro, puede ser un poquito de negro, nada más para darle vida, ¿verdad? A esta parte de la mesa, que sería el filo de la mesa o el borde. Por ejemplo, esto es lo que estaría pintando yo, por ejemplo, esta es la mesa y esto es lo que estamos pintando acá. Entonces, con un color oscuro, puede ser negro, que estoy utilizando ahorita, y con el mismo pincel nada más para ir definiendo. Yo veo que ustedes quieren comer un poco más de uva porque no les alcanzó, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar esta, es muy sencillo también. Humedezco el fondo, ¿verdad? Puede ser un verde como este, más o menos. Obviamente humedezco y voy a empezar a montar las uvas. Que uno se emociona, cuando está pintando uno se emociona. Entonces vamos a ir montando las uvitas para que todos podamos comer. Ven, de forma circular, simplemente trato de interpretar la forma de la fruta. ¿Y cómo se aprende a interpretar? Viendo cómo es, viendo los tonos, viendo la forma, ¿verdad? Simplemente antes de comérsela a ustedes, ¿verdad? Cuando compren en la feria, cuando estén así, observen la fruta bien, qué tonalidades tienen, qué forma tienen, ¿verdad? Y es así como ustedes van a poder captarlo y van a poderlo representar en el lienzo, en la tela, ¿verdad? Cuando quieran practicar o cuando quieran hacer sus obras, ¿verdad? Pues es importante ver, es muy importante ver la forma. Uno va pues poco a poco aprendiendo eso, ¿verdad? Con el tiempo. Igual yo sigo aprendiendo, todavía sé que falta mucho, ¿verdad? Porque es un camino donde uno todos los días aprende, pero es muy importante arrancar, ¿verdad? No quedarse con las ganas de que quiero pintar, pero no lo hago, sino que hacerlo. Yo les motivo a que ustedes pues practiquen en sus hogares. ¿Ves? Le añado un poquito de luz. Listo. Bien, vamos a hacerle nada más unos tallitos. Ya casi está listo este. Ya casi lo tenemos. Vamos a hacerle un tallito aquí a la manzana. A la pera también. Para que no se vea como muy solilla, sino que se ve que tiene el tallito. La naranja no, digamos que está volteada. Y voy a suavizar un poco lo de la mesa acá que habíamos trazado, simplemente para darle suavidad a la pincelada. Es muy fácil. Ya voy a culminar, nada más voy a hacer una hojita aquí para que ustedes vean cómo se puede hacer una hoja. Ya para terminar, para que ustedes queden contentos. Yo sé que ustedes están esperando, haga una hoja para ver cómo se puede trabajar bien. Es muy sencillo, nada más hago acá y hago acá, ¿ven? Y listo. Amigos, les agradezco mucho su tiempo. Nos vemos en la próxima acá en el programa La Magia del Color. Bendiciones.